Buen día a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Retomamos el curso después del recreíto del sábado pasado y hoy nos toca el saber vulgar. La clase de hoy la vamos a desarrollar en tres partes que las tienen indicadas en la hojita, ¿no? Primero, voy a tratar de explicar cómo este tipo de saber se relaciona con el anterior, el saber de experiencia. Porque algo que es importante entender es que la pluralidad de los saberes no es un conjunto de distintos tipos de saber que se juxtaponen entre sí, como si no tuvieran conexión dinámica o vital entre ellos, sino al contrario, cada uno de ellos, digamos, está profundamente relacionado con el otro y forman una unidad, integran una unidad total. Y al pasar del primer saber que conocíamos al el saber empírico al vulgar, eso vamos a tratar de mostrarlo. Segundo, nos vamos a concentrar en el saber vulgar en sí mismo, dar algunos ejemplos de verdades de saber vulgar y a qué tipos o categorías principales los podemos adscribir. Y en tercer lugar, ya vamos a considerar o vamos a evaluar el alcance de estos saberes, tanto del empírico como del vulgar, contrastándolos con el pseudo saber en cada una de estas esferas, sea la de la experiencia, sea la del saber vulgar o sentido común. El primer punto entonces sería las limitaciones del saber de experiencia. Acá de lo que quiero dar a entender es lo siguiente. La clase pasada habíamos abordado el tema de que hay un saber empírico. Tenemos experiencia de diversas cosas, de diversas realidades, y eso da origen a juicios ciertos de nuestro entendimiento o de nuestra inteligencia, que constituyen un saber empírico. El afirmar que hay juicios ciertos en ese terreno implica descartar un escepticismo absoluto de ese campo. También implica el reconocimiento de que no todo juicio en ese terreno es cierto o seguro. Porque, si ustedes recuerdan, yo traté de presentar un panorama amplio de lo que es la experiencia. Hay una experiencia de lo exterior a través de los sentidos. Hay una experiencia de la interioridad psíquica. Hay una experiencia de la interioridad espiritual. Hay una experiencia incluso de lo absoluto. Pero eso para no caer en reduccionismos en el terreno del concepto de experiencia, ¿no? Pero advertido eso, precisamente en la esfera de la experiencia espiritual, una de las experiencias que hace la inteligencia, así como hay experiencias de orden moral, hay experiencias de orden intelectual, y una de las experiencias que hace la inteligencia es la del error. Y ya en el plano del conocimiento empírico, nos damos cuenta que podemos hacer juicios erróneos por reflexión. Y eso nos lleva a tener cautela en el juicio. Pero la limitación a la que me quiero referir no es esta. Esa es una limitación en cuanto a la posibilidad de alcanzar la certeza. Tenemos certeza en algunos juicios, pero no siempre. Pero hay otro tipo de limitación que es mucho más profunda. Es la limitación que podríamos llamar estructural de la experiencia humana. Y esa la podemos ver en tres dimensiones fundamentales. La más fácil de advertir es quizá la que está abajo de todo. Debajo de hombre y realidad serían los dos extremos del esquemita este. Porque la realidad, decíamos, es el término de la experiencia. Ahora bien, en ese hacer experiencia de alguna realidad, tenemos que advertir tres cosas fundamentales. Primero, que el hombre es un ser personal. La experiencia humana es, por lo tanto, la experiencia de una persona. Ahora bien, la persona humana es al mismo tiempo un individuo y es un ser que vive en relación con otros. Pero la experiencia, la que cada uno hace, es necesariamente la suya. Eso lo habíamos advertido en la clase anterior. Por lo tanto, una primera limitación estructural que advertimos en nuestro saber de experiencia es que la experiencia que tenemos está limitada al alcance de nuestra propia individualidad. Es decir, hacemos experiencia individualmente de las cosas. Inclusive en el campo de la percepción eso es claro. Nosotros percibimos algo, yo
veo aquel cuadro, lo veo desde el lugar en que estoy. Pero soy plenamente consciente de que si estuviese en otro lugar, no tendría la misma visión del cuadro, que es la que puede tener alguien sentado donde están ustedes o al fondo del salón, de manera tal que tenemos una conciencia clara de que nuestra experiencia está limitada por nuestra individualidad. Por lo tanto, una primera salida necesaria que tiene la inteligencia humana partiendo del saber de experiencia es la advertencia de que la propia experiencia no agota lo experimentable. Por eso puse debajo del ser individual el ser interpersonal. Es decir, la dinámica que hay entre ser individual y ser interpersonal nos lleva a la clara advertencia de que no podemos reducirnos en la esfera del saber, esto nos lo indica la luz del entendimiento, a nuestra propia experiencia, porque advertimos la limitación individual de nuestra propia experiencia y la complementariedad esencial que tiene con las experiencias de otros. Esto no significa que nuestra experiencia no nos baste en ciertos terrenos, sino que la experiencia de otros puede aportar a nuestra propia inteligencia conocimientos que nuestra experiencia no posee. Y ahí ya hay una limitación que nos hace salir de nuestro propio saber empírico. ¿Está claro? Es decir, esa estructura de la relación entre el individuo, el sujeto individual y los otros, nos lanza fuera, necesariamente, de los límites de nuestra propia experiencia individual. Y esa es una primera apertura necesaria que tenemos, que nos hace saltar desde el saber empírico hacia otros tipos de saber. La segunda cosa que hay que advertir está arriba. El conocimiento empírico es siempre captación de realidades singulares, habíamos dicho, ¿no? Sí, una limitación que tiene es que es de cada uno, de cada individuo. La otra limitación que tiene es que es de realidades singulares y concretas. ¿Y por qué es una limitación eso? Eso es una limitación clarísima porque nuestro conocimiento no es meramente sensorial, el conocimiento humano, sino que es al mismo tiempo sensible e intelectual. Y al ser intelectual no se puede quedar, no puede reposar en lo meramente singular. Porque la inteligencia tiene espontáneamente la capacidad de universalizar o de captar lo universal. Y por eso puse ahí las dos actividades esenciales por las cuales la inteligencia humana se confronta con lo universal, que se llaman, en el vocabulario de la filosofía clásica, abstracción e inducción. Por la abstracción, la inteligencia humana espontáneamente, partiendo de los datos acumulados por la experiencia, que ya la clase pasada advertí que es un todo complejo la experiencia, no es el dato sensible aislado, ¿no? Para llegar al conocimiento de experiencia hay que pasar primero por la captación sensorial externa, pero después hay que ir a la sensibilidad interna que estructura perceptualmente todos los datos de los sentidos, y hay que llegar a la memoria que acumula percepciones diversas para llegar luego a la experiencia que las integra en una unidad vital. Si no tenemos eso, no tenemos experiencia. A partir de allí, la inteligencia, ¿qué hace espontáneamente? Capta universalidades. A partir de la experiencia que hacemos de la realidad que nos rodea, la inteligencia forma espontáneamente nociones de orden universal, lo que llamamos conceptos. Esa es una dinámica espontánea del conocer humano. En una clase anterior yo hablé inclusive de la racionalidad del cuerpo del hombre, ¿recuerdan? Porque lo que especifica el hombre es la vida racional, cuando hablamos de los grados de vida. Lo mismo pasa con los sentidos. Los sentidos del hombre están racionalizados porque son instrumentos de un ser racional. Y están directamente vinculados a la inteligencia. La inteligencia los atraviesa, los traspasa y actúa a través de ellos. Por eso espontáneamente cuando percibimos algo con los sentidos, le aplicamos un logos, es decir, un concepto, una noción de nuestra mente, y al mismo tiempo que lo percibimos, lo entendemos de alguna manera. Al mismo tiempo que yo veo aquello, pienso que veo un cuadro, pero el concepto de cuadro no lo veo, lo entiendo, lo tengo en mi pensamiento, y bajo ese concepto capto, entiendo, aprendo intelectualmente eso que veo.
Pero las dos cosas las hago a la vez, espontáneamente. ¿Por qué? Porque mi percepción visual es humana y por lo tanto está traspasada por la inteligencia racional. Como la inteligencia sube hacia lo universal, primero por abstracción conceptual y segundo por la inducción, que es la capacidad de apreciar generalidades universales en las cosas. Eso después ya lo vamos a retomar porque es lo que tiene que ver esencialmente con el saber vulgar. Por la inducción yo capto no nociones o conceptos universales, sino proposiciones universales, es decir, afirmaciones completas que puedo advertir o apreciar a partir de la experiencia también que son verdades. La inducción no siempre es intuitiva, pero muchas veces sí. Este es un tema que Aristóteles trata con más profundidad que la mayoría de los filósofos posteriores también. Porque la inducción, cuando nosotros hablamos en términos modernos de inducción, normalmente pensamos en el razonamiento por inducción, que es un tipo de razonamiento no deductivo, en el cual partiendo de premisas singulares, por ejemplo, llegamos a una conclusión universalizadora específica, o partiendo de premisas específicas llegamos a una conclusión universalizadora genérica. El ejemplo clásico de, yo digo, este fragmento material es buen conductor de la electricidad, este otro, el fragmento A, digamos, el fragmento B lo mismo, el C lo mismo, el D lo mismo, A, B, C y D son de cobre. Entonces concluyo que el cobre en general es un buen conductor del calor, por ejemplo. Eso sería una inducción, ¿no? Un razonamiento por inducción. O en el plano que va de lo específico a lo genérico, yo digo, el cobre es un buen conductor del calor, la plata también, el oro también, el platino también, y la plata, el cobre, el oro, el platino son metales, por lo tanto, los metales en general son buenos conductores del calor, ¿verdad? Ese es el esquema típico de razonamiento inductivo. Pero la inducción no se reduce al razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo, lógicamente hablando, nunca demuestra nada. No es demostrativo porque por su estructura, el salto de las premisas a la conclusión es contingente. O sea, no es necesario racionalmente. Nunca tenemos necesidad de pasar de las premisas a la conclusión en una inducción. Por eso la inducción jamás tiene un alcance demostrativo como razonamiento. Pero Aristóteles advierte muy bien que la inducción es más amplia que el razonamiento inductivo, que hay inducciones que las hacemos de modo intuitivo. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos validar un razonamiento inductivo, ¿qué tiene que pasar? Tiene que haber una condición material. La forma sola nunca basta. Es un problema lógico, ¿no? La forma sola, como dije recién, nunca nos hace necesaria la inferencia. ¿Qué es lo que le da fundamento? Cierta condición del contenido del razonamiento. La condición en una inducción es que haya un vínculo esencial entre el predicado de la premisa mayor y la categoría a la que se adscriben los sujetos en la premisa menor. O sea, en el ejemplo que yo di, tiene que haber un vínculo esencial entre ser buen conductor de la electricidad y ser cobre, o ser buen conductor de la electricidad y ser metal. Si no hay un vínculo esencial entre esas dos cosas, la inferencia inductiva no se justifica. No tiene base. Pero eso es una condición material. Ahora bien, esa condición material no la podemos percibir nunca. No es perceptible. Porque los sentidos nunca captan la esencia de las cosas. Pero la inteligencia sí. Entonces, a veces, si la esencia de la cosa no es suficientemente patente, dice Aristóteles, la inducción se hace por intuición, porque estamos como viendo la esencia, nuestra inteligencia la traspasa, y entonces podemos ver la afirmación universal como contenida en la esencia que vemos. Es decir, hay una inducción que es intuitiva, pero para que se dé, nuestra inteligencia tiene que captar la esencia de la cosa. Por eso la inducción deriva de la abstracción, primariamente. E incluso en la justificación filosófica de la teoría del conocimiento, si no admitimos la abstracción intelectual con alcance esencial, la inducción carece siempre de fundamento objetivo, que es lo que le pasa al empirismo nominalista. El problema de la inducción en el empirismo deriva de que, como no hay captación de esencias, la inducción nunca tiene un fundamento objetivo. Podrá tenerlo subjetivo, es decir, en las necesidades del sujeto, como dice Hume. Inducimos porque nos conviene, dice Hume. Como nos conviene y nos es útil, hacemos inducciones. Muy bien. Pero ahí quedaría por explicar por qué es útil.
¿verdad? ¿Es útil por qué? ¿Por qué me es útil hacer generalizaciones si la realidad no se corresponde con las generalidades? En realidad no sería útil para nada, sería al contrario. Si mi tendencia a generalizar fuese contra la naturaleza de las cosas, ¿por qué me sería útil? No tiene sentido eso, ¿no? Es decir, la utilidad es un subterfugio que evita el problema del alcance objetivo de la generalización. De hecho, las generalizaciones que hacemos tienen alcance objetivo. Eso es lo que habría que explicar en realidad filosóficamente. He entrado en un problema muy técnico desde el punto de vista lógico, a lo mejor que queda un poco... Lo dije tan rápido que a lo mejor no se alcanza a ver del todo, pero sin eso no podemos entender lo que quiero decir. ¿Qué es lo que quiero decir? Vuelvo al punto principal acá. Nuestro conocimiento empírico está asociado a nuestro conocimiento intelectual. Es parte de nuestra vida intelectual. Porque recuerden que el saber es siempre conocimiento intelectual, ¿cierto? En el caso del saber empírico, la experiencia puede ser exterior, puede ser interior, puede ser de orden sensorial, de orden espiritual, pero aun cuando sea de orden sensorial, la experiencia nunca es el saber. La experiencia es el fundamento en que se apoya el juicio de la inteligencia que constituye el saber, ¿no? O sea que es siempre algo de la inteligencia el saber. Y la inteligencia tiende a lo universal, eso es lo que hay que advertir. Tiene una tendencia a universalizar. Por eso el saber empírico no le basta. ¿Por qué? Porque el saber empírico me lleva siempre a juicios sobre lo singular y concreto. Y la inteligencia necesita captar lo universal. Por lo tanto, no puede encerrarse en el saber empírico. Necesita más. Busca espontáneamente más. Pero la tercera limitación estructural del saber empírico es la que está a la derecha. Nuestra relación con la realidad la podríamos cifrar en 3 círculos, cada uno de mayor amplitud y de mayor elevación, que son los que están en la columna próxima a hombre a la derecha, ¿no? En primer lugar, nos enfrentamos con la realidad dada, lo dado. Precisamente con eso tiene que ver el saber empírico, con lo que nos está dado, ¿no? Porque hacemos experiencia de lo que inmediatamente podemos captar. Lo que nos es dado de alguna manera, exteriormente, interiormente, pero nos es dado. Pero nuestro círculo de conocimiento no se reduce a lo dado. Si fuese así, podríamos reposar en la experiencia, pero no es así. ¿Por qué no es así? Porque no vivimos en el mundo de lo dado. Nuestra existencia no transcurre entre las cosas dadas. El hombre de lo dado pasa también espontáneamente y por la estructura de su propio ser y de su propio conocimiento a lo presente. Y lo presente no coincide con lo dado. ¿Qué es lo presente? Aquello que podemos tener en cuenta como real. ¿Y eso está necesariamente dado? No, señor. Porque el dato que yo me encuentro inmediatamente en torno a mí no coincide con la esfera de lo que me está presente. ¿Y eso por qué? Fíjense que ya ahí, aún en el terreno del conocimiento empírico o del conocimiento sensorial, no podríamos reducir el mundo del hombre, por lo menos, y quizá tampoco del animal, a lo meramente dado. Porque además de captar perceptualmente cosas, tenemos memoria de las cosas. Y la diferencia entre la percepción y la memoria, señalaba ya Aristóteles, está en que la percepción implica una copresencia física del sujeto y del objeto, mientras que la memoria no la implica. Porque cuando, al retener y evocar una percepción ya dada, yo puedo hacerme presente algo que no me está dado en ese momento. Es clarísimo eso, ¿no? Ahora, en el caso del hombre, no tenemos por qué limitarnos a la memoria sensorial. Porque la memoria sensorial suele funcionar en el animal como los propios sentidos en relación con las necesidades instintivas. Entonces le viene algo a la memoria por alguna necesidad que se lo trae a la memoria. Pero en el caso del hombre, lo dado no coincide con lo presente, principalmente porque su conocimiento, además de ser sensorial, es intelectual. Entonces nuestra inteligencia
está atenta a cosas que le están presentes, que tiene en cuenta como reales, porque las ha descubierto a través de la experiencia, pero ya no le están dadas, o porque no le están inmediatamente dadas, pero las capta con la inteligencia atravesando lo que le está dado. Y vive en un mundo de cosas que le son presentes, pero no dadas. Presentes en el sentido de que están allí, pero no le están dadas. Fíjense que cuanto más compleja y más rica es nuestra experiencia, las cosas tienden más a jerarquizarse en relación con nuestra propia vida. Y nos están más presentes las cosas que más nos importan, obviamente. Aunque no nos estén dadas, aunque no las tengamos en la inmediatez de lo dado. Pero esto pasa en el fondo, ¿por qué? Porque la inteligencia humana no es ni de lo dado ni de lo presente, sino simplemente del ser de las cosas. Y ahí viene el tercer círculo. Hay cosas que ni están dadas ni están presentes, pero sabemos que son, simplemente, que existen. No están dadas porque no son un dato inmediato de nuestra experiencia. Puede que no estén presentes porque puede que no las tengamos en cuenta en ese momento vitalmente, o no estén en el horizonte vital de nuestra atención y de nuestro interés, pero existen. Y en la medida en que existen, nosotros estamos llamados a relacionarnos con ellas. Sí, claro que sí, porque el hombre, por ser inteligente, está abierto a lo que es, no solo a lo que está dado o a lo que puede estarle presente, sino más allá de todo eso, a lo que es. Y en el fondo, cuanto más relevante sea algo en el orden del ser, más presente está llamado a estar en la existencia del hombre. Claro que ahí habría que decir, existe lo que es relevante en el orden del ser en absoluto, y existe lo que es relevante en el orden del ser para mí, o en relación a mí. Y en este segundo sentido puede haber cosas que me estén más presentes a mí que a otro, aunque en el orden del ser no sean relevantes para todo, obviamente. Cuando hablamos de las relaciones entre las personas, eso es así. Pero el ser de la persona, jerárquicamente, es superior y está llamado a estar más presente que el ser de las cosas, obviamente, ¿no? Y si las cosas son meramente útiles, están menos presentes, aunque estén dadas. Claro, porque son menos relevantes desde el punto de vista de la existencia o de la vida del hombre. Si nosotros lo limitásemos al conocimiento de experiencia, quedaríamos de alguna manera encerrados en la esfera de lo dado. Y como estructuralmente nuestro conocimiento no está restringido a lo dado, tendemos a ir más allá. Muy bien. Con esto lo que he explicado es por qué el conocimiento, el saber empírico no es suficiente para el hombre. Cosa que puede ser obvia, ¿no? Y claro, no nos conformamos con el saber empírico, evidente. Pero ese no conformarse con el saber empírico tiene que ver con la esencia del conocer humano y del hombre mismo, de la naturaleza humana. Eso es lo que he tratado de expresar por estas tres razones de la limitación intrínseca del saber experiencia que hace que el saber humano necesariamente vaya más allá. Apoyándose en el saber de experiencia, busca más y alcanza más. Y una primera ampliación importantísima del saber experiencia es la que tenemos en el saber vulgar, que es el tema de hoy. ¿Cuál es la diferencia? Yo en la clase que dediqué a los saberes en general dije que los saberes se distinguen o se especifican por su objeto, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar por decir cuál es el objeto propio. El objeto propio del saber empírico, ¿qué es? Toda realidad singular y concreta que cae bajo la experiencia de alguien. Eso es objeto propio del saber empírico. Puedo tener saber empírico de los objetos singulares, concretos, que caen bajo mi experiencia. ¿Cuál es el objeto del saber vulgar? Saber vulgar es un nombre que después voy a tratar de explicar un poquitito, pero se puede llamar saber vulgar, saber de sentido común. Es una expresión muy usada por algunos filósofos del siglo XVIII y XIX, una escuela escocesa de filósofos que se llaman filósofos del sentido común, en el siglo XVIII. Y un filósofo del siglo XIX que
adopta elementos de esa escuela, pero los combina con la tradición del realismo escolástico, es el español Jaime Balmes, un importante, noble filósofo que, no se estudia mucho, pero que valdría la pena estudiar más. Balmes tiene dos obras fundamentales, una que es la filosofía fundamental, la más densa e importante de sus obras filosóficas, y otra la filosofía elemental, que es una especie de manual de filosofía. Pero la más divulgada de todas es la que se llama El Criterio, ¿no? Una obrita preciosa, ¿no? Que está enfocada sobre el tema de cuál es el criterio de verdad, ¿no? En el conocimiento humano, en el orden natural. Y él ahí precisamente sostuvo la tesis de que la evidencia tiene que ser el criterio de evidencia, que él admite como criterio básico, tiene que ser complementado con otro que él llama sentido común, ¿no? Muy bien. O el principio del sentido común. Pero, fuera de la tesis de Balmes, el nombre de sentido común se podría aplicar a este saber en el sentido de que es un saber que tiene que ver con qué. Y ahí está su objeto. Su objeto son realidades que están al alcance de la experiencia de cualquier hombre por ser hombre. Nos movemos en el mismo terreno primario del saber empírico, pero ahora el objeto no es cualquier realidad que alguien pueda captar en su experiencia. Porque cuando yo digo eso, se advierte la limitación individual del saber empírico, ¿no? ¿Cuál es el objeto propio del saber empírico, decíamos? Toda cosa real que alguien pueda captar en su experiencia. Pero ahora decimos, el saber vulgar versa sobre aquellas realidades que pueden ser conocidas por cualquier hombre, con tal de que sea hombre. Es decir, son cosas captables para todo hombre por su condición humana, simplemente. Y partiendo del plano de la experiencia, tomada en toda la amplitud que hemos dicho en la clase pasada, Es decir, tomando experiencia con toda la amplitud que señalamos en la clase pasada, hay cosas de experiencia que no son, digamos así, privadas, sino que están al alcance de cualquiera. Pero ahora decimos algo más. Esas realidades que están al alcance del conocimiento de cualquier hombre en cuanto hombre, no se limitan a objetos singulares y contingentes o concretos, sino que abarcan también hechos generales. Digo hechos porque son realidades que están dadas y por lo tanto las captamos como hechos, como cosas allí puestas en la realidad, ¿no? Pero no ya como singulares, sino como universales. O sea, a partir de lo que experimentamos singularmente, aprendemos una universalidad vinculada a eso. Y ahí es donde interviene la inducción a la que había hecho alusión antes. Lo cual supone que esa realidad de alguna manera es una realidad que esencialmente captamos con suficiente claridad como para generalizar espontáneamente. A la derecha de saber de sentido común tienen 4 títulos que de alguna manera diseñarían las áreas fundamentales del saber de sentido común o saber vulgar. ¿Qué podemos captar en este saber? Primero, hechos de la naturaleza. Yo voy a dar en cada caso algunos ejemplos que pueden ser ilustrativos de lo que estamos diciendo, ¿no? Por ejemplo, para empezar con hechos de la naturaleza. Por saber vulgar nosotros conocemos que al día le sucede la noche, y sí, y a la noche el día, y así sucesivamente. Eso es de saber vulgar, claro, es de saber vulgar. ¿Por qué? Porque cumple esa doble condición que acabo de decir, ¿no? Primero, es una realidad experimentable por cualquiera, con tal de que sea hombre. Sí, señor, porque los hombres por ahora vivimos en la tierra y ese hecho no resulta asequible a cualquier hombre, ¿no? Cualquier hombre lo puede captar. ¿Captar cómo en ese caso? Por los sentidos, ¿verdad? Es decir, ahí interviene la percepción sensorial como medio de la captación. Porque como es un hecho físico, externo a nosotros, lo captamos por medio de los sentidos externos. Pero es un hecho de sentido externo captable por cualquiera. No es lo mismo que hablar de... Yo digo, este reloj está sobre la mesa. Sí, pero eso lo podemos captar los que estamos acá.
¿no? En cambio, el otro hecho que acabo de aludir es un hecho que lo puede captar quien quiera, ¿no? Con tal que sea hombre. Salvo obviamente que esté encerrado toda la vida. Uno podría poner algunas condiciones que impidiesen que alguien empiece la sucesión del día y la noche, perfecto, pero estaría poniendo una excepción, no hablando de lo que es la naturaleza humana en común. Pero fíjense, no estamos diciendo ahí, a este día le sucederá una noche. Estamos generalizando. Estamos diciendo, al día le sucede la noche, y a la noche, el día. Estamos haciendo una generalización inductiva, claro que sí, partiendo de la experiencia. ¿Se ve esto? Y en el plano de los hechos exteriores. El alcance de la universalidad ahí está en relación con el alcance de nuestra inteligencia para captar lo esencial en el caso, ¿no? Y puede ser más o menos fuerte. También decimos, por saber vulgar, que el sol sale por el este y se pone por el oeste, ¿o no? Muy bien. ¿Y eso es de saber vulgar o no? También, claro que sí. Es de saber vulgar. Y alguien puede decir, bueno, por otro lado sabemos que el sol no es que se mueva alrededor de la Tierra, ¿no? Está bien, perfecto. Pero lo que estamos diciendo que es de saber vulgar es un hecho observable. ¿El hecho observable cuál es? Que el sol sale por el este y se pone por el oeste. Perfecto. Ya, si a partir de ahí yo salto a afirmar que el sol gira en torno a la Tierra, eso ya no es de saber vulgar. Porque fíjense, es de saber vulgar también que hay movimientos reales y movimientos aparentes. Eso también es de saber vulgar. Porque es de saber vulgar, es de experiencia común al alcance de cualquier ser humano, que hay cosas que parecen moverse pero no se mueven. ¿No? Es decir, yo puedo advertir en ciertas experiencias que son vulgares porque las puede tener cualquiera, que una cosa que parece moverse no se mueve, ¿no? Para nosotros la experiencia más que viene más fácilmente a la memoria de estar en un tren, ¿no? Sentado y pasa el tren en sentido inverso, moviéndose, parece que nosotros nos movemos cuando el tren no se mueve, por ejemplo, ¿no? Pero eso mismo puede pasar cuando se cruzan dos carros, uno que está parado y otro que si hay suficiente velocidad, ¿no? Es decir, la ilusión de que hay un movimiento cuando vemos que no lo hay, ¿no? Nos damos cuenta, por otro lado, que el movimiento no se produce, pero parece que lo hay. Eso es de sentido, es saber de sentido común también. Más aún, es saber de sentido común algo más amplio. Hay cosas que parecen, pero no son, y cosas que son, pero no parecen. Eso también es de saber vulgar. Estoy diciendo, el saber vulgar no es una cosa superficial, atención, no necesariamente. Que el sol sale por este y se pone por este es de saber vulgar, eso es un hecho observable. Ahora, si yo quiero dar la explicación de eso, ya estoy saltando a otro tipo de saber, ¿no? Fíjense que ya, si yo quisiese, ¿el hombre se da cuenta que eso es algo que hay que explicar o no? Y los antiguos ya se dieron cuenta de eso, sí. Y los griegos, por ejemplo, postularon dos hipótesis posibles, ¿no? Una, que el sol se mueve en torno a la Tierra, otra, que la Tierra se mueve en torno al sol. Los filósofos griegos ya manejaron las dos hipótesis posibles. Esto quiere decir que saber vulgar no quiere decir todo el saber. De nuevo, tampoco, porque, fíjense, así como dije hoy, tenemos que tratar de saber empírico al vulgar porque la inteligencia humana necesita universalidades y moverse en un terreno de cosas universales. Y tiende espontáneamente a captar lo universal. La inteligencia humana también necesita saber la razón de las cosas. Y ahí ya no le basta ni el saber empírico ni el saber vulgar. Tiene que ir a otro tipo de saber porque se pregunta ¿por qué? ¿Por qué y cómo pasa esto que pasa? Estos saberes son básicamente fácticos, son de hechos. Esto es así o se presenta así. Ya si yo me pregunto por qué, necesariamente empiezo a buscar otro tipo de saber, que trasciende esto que están dados. Fíjense que si no se me presentara el hecho de saber vulgar, de que el sol sale por el este y se pone por el oeste, yo no podría plantearme nunca el problema del movimiento del sol en torno a la Tierra o de la Tierra en torno al sol. Ese problema se me plantea como ser humano porque tengo un saber vulgar que es este. El saber vulgar es el que me señala que el sol sale por el este y se pone por el oeste. Muy bien.
Es de saber vulgar también, o son cosas de saber vulgar en relación con la naturaleza. Estoy en el primer ámbito de hechos de saber vulgar, ¿no? El de la naturaleza. Ya de la naturaleza en relación con el hombre, pongamos por caso, hay muchas cosas de saber vulgar en relación con la actividad a través de la cual el hombre interviene en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, la agricultura. Entonces, hay que sembrar tal cosa en tal época. Y eso se sabe por saber vulgar. Después uno puede refinar ese saber con otros conocimientos, pero es de saber vulgar, ¿sí? Ahora, ese saber vulgar acerca de la naturaleza, el saber vulgar acerca de la naturaleza que nos rodea puede ser también muy preciso desde el punto de vista descriptivo, ¿no? Porque el conocimiento de las especies vegetales, animales, incluso en sociedades muy pequeñas y de comunidades que no alcanzan a ser ni mucho menos que ciudades, o sea, que no tienen civilización en sentido propio, son culturas de vínculos sociales que no pasan, digamos, del clan familiar o al sumo la tribu, suele haber un conocimiento minucioso, precisísimo de toda la naturaleza en torno, ¿no? Y una catalogación muy minuciosa de las cosas del mundo vegetal, animal, ¿no? Eso lo han estudiado mucho los antropólogos en el siglo XX. Pero esto también es saber de qué orden. Y saber vulgar, que surge de la observación de la naturaleza, ¿no? Esta plantita es así, es asá, esta especie tiene estas características, da frutos que pueden servir para esto o para aquello, y así sucesivamente. Hasta hay una farmacopea vulgar, ¿no es cierto? Porque se sabe que tal planta hace bien cuando uno tiene dolor de estómago, esta otra lo tranquiliza un poco cuando está muy nervioso, y así sucesivamente. Muy bien. Entonces son cosas de saber vulgar. Un segundo ámbito típico del saber vulgar es la propia condición humana. Es decir, el hombre sabe acerca de la naturaleza, pero también sabe acerca de sí mismo. Es de saber vulgar, por ejemplo, que el hombre es mortal. Yo dije hace un rato, el saber vulgar no necesariamente es de cosas triviales. No, de ninguna manera. Hay cosas importantísimas y fundamentales para la ubicación del hombre en su propia existencia que son de saber vulgar, como esta que acabo de decir. Y cuando decimos el hombre es mortal, de nuevo les vuelvo a hacer notar la característica propia del saber vulgar. No estoy diciendo fulanito es mortal. Por saber de experiencia yo puedo tener la experiencia de que fulanito o menganito han muerto. Lo veo, lo aprecio, pero acá estoy diciendo universalmente, el hombre es mortal. Todo hombre es hombre, los hombres somos mortales. No necesito ver la muerte de todo y cada uno de los individuos humanos para saber esto, de ninguna manera, porque acá es donde aparece esa epagogé, esa inducción que dice Aristóteles. Vemos la naturaleza humana con tal claridad en este aspecto, o con suficiente claridad para advertir, sin vacilación y sin duda, con certeza intelectual, advertir en la captación de esa esencia que hacemos por abstracción, ¿qué cosa? Que todo hombre es mortal. Fíjense que es una naturaleza de la que tenemos experiencia interior, porque es nuestra naturaleza, ¿no? Y ese conocimiento de experiencia que tenemos de esa naturaleza nos hace ver con suficiente claridad la esencia propia de esa naturaleza como para advertir con certeza, en una inducción intuitiva, o sea, en una mirada inductiva, que el hombre es mortal, todo hombre es mortal. Y no tenemos dudas. Y esto es saber vulgar. Hay cosas más, ¿qué más decir? Hay cosas de saber vulgar sobre el hombre que tienen que ver más bien con las distintas dimensiones o aspectos de la vida humana. Así, por ejemplo, decimos por saber vulgar que sobre gustos no hay disputa, ¿no? Es de saber vulgares también. ¿Por qué? Y porque es de saber vulgar que las cuestiones de gusto son relativas al
sujeto del gusto. Es decir, esa es la cuestión del bien deleitable, filosóficamente hablando, ¿no? Y sabemos por experiencia común que lo que deleita a uno no necesariamente deleita al otro. A uno le gusta una cosa, a uno le gusta la otra. A este le gusta el repollo, a este otro no le gusta. A este le gusta el helado, a este otro no le gusta. A este le gusta la música de jazz, a este otro no le gusta. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso también lo sabemos por saber vulgar. No hace falta ir a ninguna... No hace falta estudiar una ciencia, no hace falta ir a ninguna institución académica para saber estas cosas. Son de saber vulgar. Sabemos también vulgarmente que la ira no es buena consejera, por ejemplo. Fíjense, yo les pongo estos ejemplos porque el refranero popular de todas las tradiciones culturales está lleno de cosas que son de saber vulgar. ¿No? Entonces, a la ira no es buena consejera. Eso es algo que puedo experimentar. Yo puedo experimentar un hecho concreto en el cual la ira me ha llevado a hacer cosas que, razonándolas y acudiendo a un buen consejo, no haría jamás, ¿no? De eso puedo tener experiencia. Pero acá ya estoy haciendo una generalización. Estoy diciendo, la ira no es buena consejera nunca. ¿Por qué? Y porque yo podría explicar por qué, ¿no? Pero ya eso me llevaría más allá del saber vulgar. El saber vulgar detecta el hecho universal. La ira no es buena consejera y lo expresa. Otra cosa que podríamos decir por saber vulgar respecto a la condición humana es, por ejemplo, nadie se esfuerza por lo que no le interesa. Y es así, ¿no? Y es de saber vulgar también. Es que, fíjense, espontáneamente entendemos que si alguien no se esfuerza mucho por algo, es porque en realidad no le importa demasiado, ¿no? Porque nadie se esfuerza por lo que no le interesa, ¿no? Nadie se esfuerza por lo que no le interesa. Y si pone a alguien un esfuerzo enorme en algo, es porque le interesa, porque le importa, ¿sí, no? Muy bien. Uno de los rasgos, dije, propios del objeto de saber vulgar es que es algo de lo cual puede hacer experiencia cualquiera con tal de ser un ser humano. Y ese es el caso de estas cosas, ¿no? Aunque no tengamos la experiencia actual en este momento, aunque no la hayamos tenido nunca quizá, pero nos damos cuenta como seres humanos que eso es así. En el Don Quijote, en la novela de Cervantes, los dos personajes principales representan dos tendencias que se podrían expresar en sentencias de saber vulgar, ¿no? Porque es de saber vulgar que la vida humana tiene que atenerse a la realidad, ¿no? No puede ser una construcción en el aire, sino es una locura. Tiene que partir de la realidad, tiene que atenerse a la realidad. Sancho en el Quijote es el hombre que dice esto, que es un personaje que la vida humana tiene que atenerse a la realidad, tiene que tener los pies sobre la tierra el hombre, como decimos en el refrán castellano, ¿no? Sí, claro. Pero eso es una parte del saber vulgar. Don Quijote representa también otra parte del saber vulgar, y es que la vida humana sin ideales nobles y sin empresas elevadas no vale nada. Y eso también es de saber vulgar. Es de saber vulgar tanto lo uno como lo otro. Es tan de saber vulgar el realismo vital de Sancho como el idealismo de Don Quijote. Son de saber vulgar. Cada uno dice una cosa distinta y las dos cosas son verdaderas. La maravilla de la obra es que presenta la tensión conflictiva entre estas dos cosas de alguna manera como algo que no se puede resolver tan fácilmente, ¿no? Porque ¿cómo se hace para vivir en la realidad con ideales nobles? A veces la realidad es tal que dificulta eso hasta extremos impensables, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿cómo se buscan ideales nobles permaneciendo con los pies en la tierra? Eso a veces también resulta muy difícil. Muy bien.
Un último ejemplo de saber vulgar sobre la condición. Fíjense que la condición humana es una esfera riquísima en cuanto al saber vulgar, ¿no? Y de hecho, vuelvo a eso de los adagios, los refranes, las sentencias de sabiduría propias de todas las tradiciones culturales y de las grandes civilizaciones, como un tesoro de saber vulgar, ¿no? Es de saber vulgar, por ejemplo, que es fácil hacer leña del árbol caído. ¿Sí? Eso es de saber vulgar tanto en su sentido literal como en su sentido traslaticio. Pero yo lo estoy tomando en el sentido traslaticio, no en el literal. Es fácil hacer leña del árbol caído, decimos en castellano. Y es de saber vulgar eso, ¿o no? Claro que sí, sabemos que sí. Porque cuando el árbol está caído, ¿y qué problema hay en hacer leña del árbol caído? No nos va a venir nada en contra, no nos va a pasar nada gravoso. Pero también es de saber vulgar que no es noble hacer leña del árbol caído, o es ruin hacer leña del árbol caído. Fíjese que ahí ya estamos pasando a la tercera esfera del saber vulgar, ¿no? Porque es fácil hacer leña del árbol caído, pero el hombre también percibe, como algo que es de saber vulgar, que es innoble hacer leña del árbol caído. Pero ahí sí hay una valoración, no es un mero hecho, ¿no? Hay una valoración implícita, pero que también es saber vulgar, siempre y cuando tengamos experiencia de ¿qué? Del orden moral. Por eso dije, a la experiencia hay que tomarla en toda su amplitud, como la presenté en la clase anterior. Fíjense que cuanto más empobrece la experiencia del hombre, obviamente, correlativamente, más empobrece el saber empírico y más empobrece el saber vulgar, ¿no? Porque resulta inalcanzable. Si yo, por ejemplo, suprimo dimensiones fundamentales de la experiencia moral o de la experiencia intelectual, hay muchas verdades sobre la condición humana que son de saber vulgar, pero que no las puedo entender. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta en el contexto de la cultura actual, por ejemplo, ¿no? Pongo un ejemplo, nada más para que se advierta a qué me refiero. Una experiencia fundamental del hombre como tal, la experiencia de su interioridad. Pero si la cultura ambiente o la conducta prevalente en la sociedad que rodea al individuo lo exterioriza, entre comillas, de tal manera que no le da espacio para hacer experiencia de su propia interioridad, o se lo da tan mínimo que tiene una experiencia flaquísima, casi nula de su propia interioridad, hay muchas cosas que le pasan desapercibidas, que no puede entender. Por ejemplo, el sentido del respeto del otro y el sentido de la distancia en las relaciones entre las personas no se puede tener si uno no tiene experiencia de la propia interioridad y de la distinción entre uno y el otro. Si uno vive solamente en la exterioridad de lo que se ve, no puede tener ese sentido del respeto del otro como otro que tiene una interioridad como la mía, porque la interioridad no me pasa por la experiencia, ni la mía ni la del otro. Entonces todo pasa por una exterioridad de vínculos aparentes y no puede haber ni siquiera un sentido moral de respeto de la intimidad del otro. O sea que cuando la experiencia se empobrece también el saber, es evidente. Y el saber vulgar resulta inalcanzable, aunque sea elemental y tradicionalísimo, ¿no? ¿Hay verdades de saber vulgar en el orden moral? Ciertamente que sí. Primero que nada, hay verdades como los principios más elementales del orden moral que son de saber vulgar. Cuando en filosofía dice, bueno, el principio supremo del orden moral es que hay que hacer el bien y hay que evitar el mal. Eso es de saber vulgar, ¿o no? Y claro, sí, hay que hacer lo que es bueno. Y lo que es malo, y hay que evitarlo, por eso es malo. Es de saber vulgar eso. ¿Es malo cometer injusticias, o no?
Y cualquiera entiende eso, es evidente, es saber vulgar. Con tal que yo discierna, ¿qué cosa? El bien del mal, lo justo de lo injusto, evidente. Eso pasa por el concepto y por la experiencia. Ahí hay un saber empírico anterior, evidente. Como siempre. Como es malo cometer injusticia, no hay que robar, no hay que matar a un inocente, etc. Todas esas cosas se derivan de que es malo cometer injusticia. Y esos son de saber moral vulgar, vulgar. Este es un terreno también interesantísimo en respecto al saber vulgar, porque a veces ciertas personas o ciertos individuos, o sociedades enteras, ¿no?, que desarrollan ideologías o sistemas de pensamiento complicadísimos acerca de la conducta humana, suelen perder de vista verdades elementales del orden moral que se pueden conocer por saber vulgar. Balmes, ya que lo mencioné un rato, Balmes dice en la filosofía fundamental, al final de el capítulo que dedica al problema del sentido común, del sentido común como criterio de verdad, cita una frase de Schelling, en la cual Schelling dice que muchas veces para ser filósofo realmente hay que apartarse mucho de la humanidad, e incluso hay que dejar de ser hombre. Y entonces dice, si ese es el caso, yo prefiero dejar de ser filósofo y seguir siendo hombre. Es decir, eso es una cuestión que tiene que ver con el ordenamiento de los saberes. Es decir, los saberes porque esto vamos, ahora el tercer punto que tengo que desembocar, dije porque vi la hora ya. El tercer punto que tengo que desembocar muestra la limitación de este saber. Porque así como es vicioso despreciar el saber vulgar, también es vicioso absolutizar el saber vulgar. ¿No? Pero, y sobre todo cuando no es saber, o sea, cuando es pseudo saber, porque acá ahí es el otro tema que tenemos que desembocar, ¿no? Pero eso que dice Balmes es una cosa importantísima. Es decir, los saberes superiores se edifican sobre los inferiores y los planifican, los perfeccionan, van más allá, pero forman una unidad. Y ahí viene el asunto del problema de, si no, los saberes no nos conducen a la sabiduría, que es el tema del curso. Es decir, si los saberes no se integran en unidad, y lo que los puede integrar en la unidad es siempre el respeto por la verdad, que es una. Si no hay una unidad de los saberes, entonces los saberes no desembocan en la sabiduría, desembocan en cualquier otro lado. Muy bien. Al final puse la realidad como totalidad. Porque, claro, si hay una experiencia también de lo absoluto, puede haber un saber vulgar relacionado con la relación entre el hombre y lo absoluto. Y también, sí señor. Hay un saber vulgar de orden religioso, podemos decir, que se expresan las tradiciones religiosas también de nuevo de las distintas culturas o civilizaciones. Por ejemplo, que hay que dar culto a la divinidad. Eso es una verdad de saber vulgar. Las civilizaciones todas lo enseñan eso, ¿no? Es decir, se piense a ser divino como se lo piense, ¿no? Se lo represente como se lo represente, se lo entienda como se lo entienda, y ahí, claro, hay un margen de determinación y de relatividad en relación a cada cultura que es enorme, pero hay que dar culto a la divinidad. Eso es el saber vulgar. Salvo que hayamos eliminado de la experiencia, eso que decía la clase pasada, de esa experiencia metafísica que nos lleva a la conciencia de lo absoluto, ¿no? Hay que honrar a los antepasados, también podríamos ponerlo en ese terreno, porque una parte de la religiosidad común de la humanidad es eso, ¿no? El culto de los ancestros, de los mayores. Y otra cosa que parece ser saber vulgar es que hay que respetar las leyes divinas por encima de las humanas. Eso lo expresa admirablemente. En toda la tradición egipcia antigua, por ejemplo, eso es clarísimo. Hay montones de sentencias que dicen eso. Lo expresa admirablemente Antígona en la tragedia de Sófocles.
cuando le dice a Creonte que su decreto va contra leyes que son anteriores, más antiguas y que vienen de los dioses inmortales, ¿no? Es decir, las leyes de los hombres no pueden ir contra las leyes divinas, que son superiores. Eso también es saber vulgar religioso. Pero ahora viene el tercer y último punto. El saber empírico y el saber vulgar son saberes humanos, y por lo tanto, el sujeto de esos saberes es falible. Consecuencia necesaria, en cualquiera de estos terrenos de saber hay que estar siempre alerta para distinguir la verdad del error, el saber del pseudo saber, porque el error introduce el pseudo saber. Eso lo habíamos aclarado, ¿se acuerdan cuando decíamos el concepto de la certeza subjetiva en relación con los otros estados de la mente? ¿No? La certeza, la opinión, la duda, la ignorancia. ¿Cuándo se produce el error de modo absoluto? Cuando tengo certeza de algo que es falso, ¿no? Ahí tengo el error. ¿Qué es lo que tengo? Un pseudo saber. Porque al tener certeza subjetivamente, creo saber. Pero como el objeto de esa certeza es un error, no tengo saber, tengo un pseudo saber. En el terreno de la experiencia puede pasar eso, en el saber empírico. Y claro, es claro que sí. Yo lo dije hace un rato al principio de esta clase. Es de experiencia, es de saber empírico que es así. Porque una de las experiencias elementales que hace el hombre con su razón, con su entendimiento, es la experiencia del error. E incluso en el terreno de la percepción sensorial, ¿no? Yo recuerdo en un acto de un colegio, yo estaba sentado en una de las primeras filas cuando empezó el acto, y al cabo de unos 15 minutos más o menos vi que se acercaba otra persona, una profesora. Yo le cedí el asiento y me fui detrás de una columna. Y otra profesora que había estado en el acto, cuando terminó el acto, dice: ¿por qué te fuiste? Y yo: no me fui. ¿Pero te fuiste? No. Yo estaba sentado en un lugar, después me fui a otro lugar, me corrí, pero no me fui, estuve todo el acto. Ella estaba segura que yo me había ido del acto. ¿Por qué? Y porque me vio primero sentado, después volvió a mirar al mismo lugar y yo ya no estaba más. ¿Ella vio que yo me había ido? No, señor. Pero juzgó que yo me había ido. Ah, bueno. Fíjense que es facilísimo caer en el error, ¿no? Claro, sí. Diría un filósofo, precipitó el juicio, sacó una conclusión excesiva partiendo del fundamento empírico que tenía. ¿Qué fundamento perceptual tenía? Silla con alguien encima, silla vacía después, muy bien. ¿Qué puedo afirmar con el juicio de la inteligencia? Fulanito de tal estuvo sentado en tal silla, después ya no estaba sentado en tal silla. Más que eso, ¿qué puedo decir? ¿Puedo afirmar se fue del salón? Estoy haciendo un juicio precipitadísimo que tiene un fundamento empírico inadecuado por completo. Cuando el fundamento de experiencia es inadecuado para el juicio, lo más fácil es que uno yerre. Porque está yendo más allá de lo que el fundamento le da para decir y para pensar. Y entonces ahí aparece el error. Creemos saber lo que no sabemos. Entonces, cuando hablamos de los saberes humanos tenemos que tener en cuenta esto también, la limitación del saber humano en cuanto a la posibilidad del error. Eso se da en el saber. La posibilidad del error está siempre presente. ¿Eso significa que estamos condenados a errar? Más bien significa exactamente lo contrario. Porque la existencia del error prueba la certeza. Como decía Santo Tomás, analógicamente con esto, la existencia del mal prueba la existencia de Dios. Porque hay mal solamente porque hay privación de bien. O sea, yo puedo jugar que hay un mal porque hay bienes. Y si hay bienes finitos, tiene que haber el bien infinito. ¿Sí? Estaba presuponiendo eso, pero es decir, la existencia del error, yo puedo detectar que algo es un error por comparación con la verdad. Si no conozco verdad alguna, no puedo saber que haya error alguno, ¿eh? Puedo decir, puede que sea error, pero no que es un error. Si digo que es un error es porque lo contrasto con la verdad a la que se opone. ¿Está claro? No por otra cosa. De manera que una cosa es admitir la posibilidad del error
y el hecho del error, y otra cosa es caer en la afirmación de la necesidad del error, que sería el escepticismo, ¿no? Que va contra la evidencia del conocimiento humano. Sabemos que a veces no erramos, a veces quisiéramos errar, y no erramos. ¿Sí? A veces nos convendría muchísimo estar equivocados, y nos damos cuenta que no, que es así. ¿Ves? Que no hay vuelta de hoja, no tiene tu tía, es así, porque es, chao. Y lo conocemos con certeza que es así. En el caso del saber vulgar, hay un pseudo saber muy particular, y con eso puede terminar ya, enseguida. El pseudo saber vulgar se produce primero por generalizaciones inadecuadas, así como el error en el saber empírico viene de hacer juicios que no tienen un fundamento empírico adecuado, ¿no? Para decir que este singular es así o asá. En el caso del saber vulgar, como se trata de hechos generales, el error viene ordinariamente de inducciones inadecuadas, es decir, de saltar a lo general inadecuadamente. Ya sea porque no se tiene una apreciación adecuada de la esencia, de la cosa sobre la que se generaliza, ya sea porque no se tiene ninguna captación de la esencia de la cosa sobre la que se generaliza, o escasísima, o solamente se advierten propiedades y no la esencia misma, o accidentes solamente. Y de allí se salta una generalización que es absolutamente errónea. Pero, más que advertir esto, y la necesidad de corregir estas cosas con otros saberes más perfectos, y ahí viene el asunto de todos los otros saberes que nos esperan, ¿no? Además de advertir esto, en el caso del saber vulgar hay otro tipo de pseudo saber que es interesante apreciar, y esto lo podemos hacer de la mano de un pensador del siglo XIX que, en mi opinión, no es propiamente un filósofo, pero es un pensador interesantísimo, y quizá una de las cosas más valiosas que tiene es este tema que voy a presentar ahora, que es Nietzsche. Nietzsche dice o analiza el problema de la inversión de los valores. Inversión de los valores. Claro que acá hay que hacer abstracción de lo que él llama un valor positivo y negativo, porque obviamente sus criterios de valoración son algo con lo que yo por lo menos no coincido en absoluto. Pero el problema que analiza es este. Él sostiene que hay una tendencia en la sociedad, en los grupos humanos, a invertir los valores, porque él piensa que los valores están solamente en unos pocos, los valores auténticos, y la mayoría es inferior. Entonces, ¿la mayoría qué hace? Da vuelta a la valoración, porque es la manera que tiene de defenderse. Eso parte de la antítesis que hace entre hombre superior y hombre inferior, obviamente, ¿no? Entonces, el hombre superior tiene su perspectiva sobre el mundo y establece sus valores. El hombre inferior se resiente de esos valores. Entonces, ¿qué hace? Su estrategia consiste en invertirlos. Es decir, llamar malo a lo que el hombre superior llama bueno, llamar bueno a lo que el hombre superior llama malo. Es decir, según la idea de Nietzsche, llamar bien al mal y mal al bien. Y con el correr del tiempo, como el hombre tiene tendencia a lo más fácil, eso tiende a prevalecer. Y entonces los valores se invierten. Porque cuando él decía hay que invertir todos los valores, no estaba diciendo, es decir, lo que estaba diciendo era hay que volver a los valores auténticos, según su propia perspectiva, obviamente, que es básicamente errónea, pero la idea no era de que había que cambiar las cosas para cambiarlas nada más, o que había que subvertir los valores. No. Cuando él decía es necesario invertir de nuevo los valores, es porque sostenía que a través de los siglos los valores se habían invertido. Entonces había que volver a los valores auténticos. Esa es la idea de Nietzsche. Pero, ¿qué es lo que está señalando acá? ¿A qué me refiero acá con algo que tiene una punta de verdad que es interesante rescatar en relación con el saber vulgar? Es de saber vulgar, una cosa que yo no mencioné, ¿no? Pero los griegos tienen un refrán que dice
los griegos antiguos tenían, ¿no? Lo usan algunos poetas en sus versos. Teognis creo que lo dice, por ejemplo. Pero el refrán griego dice Jalepá takalá. Las cosas buenas y hermosas, las cosas bellas, son difíciles, son arduas. Y eso es una verdad de saber vulgar. Las cosas que son verdaderamente nobles y elevadas en la condición humana cuestan, no son fáciles, no son sencillas. En esto la perspectiva de Nietzsche tiene algo de razón. No es habitual, común, que se hagan las cosas más arduas, ¿no? Por eso, si la sociedad es noble, tiene criterio de jerarquía y aprecia lo que es noble, ¿no? Lo estima y busca acercarse a eso, no denigrarlo. Ahí ya se operaría, si hablamos de valores auténticos, ahí se operaría el mecanismo que psicológico Nietzsche describe con agudeza, ¿no? Porque es un mecanismo psicológico. Invertir el valor para hacer aparecer lo que es bueno como malo. ¿Está claro? ¿Y eso para qué? Y para justificarme a mí mismo, en mi propia ruindad o en mi propia bajeza, ¿no? ¿Y eso se da o no se da? Y claro, se da a lo largo de toda la historia humana, se da en muchas... Piénsese, por ejemplo, en un grupo de... en un grupo de adolescentes que salen a pasear, ¿no? Bien. El otro día les explicaba en una clase el concepto romano de ciertas virtudes en la Roma clásica, antigua, lo que era la gravitas, lo que era la severitas. Una persona es grave cuando tiene peso, cuando no es ligero, liviano, cuando tiene conciencia moral, sentido de la responsabilidad, etc. Entonces piensen en lo mismo la severidad, ¿no? Esa severidad que los romanos apreciaban tanto, ese sentido de la veracidad, de la honestidad, del cumplimiento de la obligación. Imagínense un chico así en un grupo de adolescentes que sale a festejar algo, ¿no? Y lo más probable es que la segunda vez que salgan no lo quieran ver ni pintar, porque obviamente es una cosa que resulta molesta, pesada, incómoda. Y entonces eso, ¿qué pasa a ser en el criterio de ese grupo? ¿Es un bien eso? Tener gravedad y seriedad y responsabilidad, ¿es un bien? No, es una porquería, nos arruina la fiesta, por favor. Entonces, el mecanismo de Nietzsche funciona perfectamente, ¿no? Eso es un ejemplito, pero eso se da también en las sociedades en su conjunto, se da en épocas enteras de la historia humana, y es una tendencia general, ¿no? Y cuando esa conciencia invertida se expresa en refranero popular, que también lo hay, ya pasa a ser no saber vulgar, sino un pseudo saber vulgar, evidentemente. ¿Sí? Los consejos del viejo Vizcacha, ¿no? Claro. Que algunos son de saber vulgar y otros son de pseudo saber vulgar porque endiosan la ruindad y la aconsejan como un bien moral. Nosotros acá en el refranero rioplatense o en la idiosincrasia tenemos muchos ejemplos de eso, pero no hace falta explicitarlo, así que por hoy suficiente. Muchas gracias.